Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Henry? Amén. Paz de Cristo, hermanos. Amén. ¿Cómo estamos en esta tarde? Bendecidos. Amén. Bendecidos por la misericordia y gracia de Dios. Y así con esa bendición vamos a continuar en esta tarde con el mensaje de la palabra de Dios. Para ello les pido que vayan preparando sus Biblias al capítulo 8 de Romanos. Y nos encontramos todavía en los versículos 19 al 27. Y antes de continuar con el mensaje de la palabra de esta tarde, voy a pedirle a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano. Amén, hermano. Vamos a orar en este momento. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en este momento, Señor, estamos, Señor, delante de su presencia, suplicándole, Señor, por tu Hijo, Señor, que va a traer la enseñanza, la palabra de Dios, aleluya. Este mensaje, Señor, llegue, Señor, a corazones sensibles, Señor, para que si pasan por alguna tribulación, Señor, esta palabra los ayude, ¿verdad? Pero verdaderamente lo mejor es que un día te acepten como su Salvador. Señor, a ti damos honra y gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Amén. Bueno, pues vayamos al pasaje de Romanos 8, versículos 19 al 27, que dicen: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hasta ahí vamos a leer. Pueden ocupar su lugar. Y como hemos estado hablando desde que comenzamos este estudio en el capítulo 8 de Romanos, que nos habla acerca de la obra del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Así es de que si alguno quiere conocer más de lo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas, pues aquí lo estamos viendo en este capítulo 8. Porque cuando comenzamos este pasaje, este capítulo, hablamos de que hay muchas personas que le atribuyen cosas al Espíritu Santo que no son las que Él hace. Y al atribuirle estas cosas a las personas, o aún incluso los creyentes, pues están blasfemando en contra del Espíritu de Dios. Así que hay que conocer qué es lo que el Espíritu de Dios hace en la vida de cada uno de nosotros para dar un buen testimonio y dar un buen explicación de todo lo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas. Y continuando con ese tema, pues llegamos aquí a precisamente a la vida en el Espíritu. Y cómo es que el Espíritu Santo garantiza nuestra gloria.
La vez pasada vimos los gemidos de la creación, los cuales se encuentran en los versículos 19 al 22, que voy a leer rápidamente para tenerlo en mente. Aunque ya vimos este pasaje, no nos vamos a detener porque hay mucho que aprender en este pasaje. Y dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Así que el primer gemido corresponde al lamento personificado que proviene del universo creado, tal como existe ahora, en la condición de corrupción que la caída del hombre ocasionó. El pecado trajo como consecuencia que la creación también no puede hacer lo que fue creada para hacer, ¿sí? Y por esa razón es que gime, que llora, porque gemir es llorar. O sea, está llorando porque no puede hacer lo que fue creada para hacer, ¿sí? Pero un día, como nos dice aquí, cuando se presente la manifestación de los hijos de Dios, cuando los hijos de Dios sean revelados, porque como hablamos la vez pasada, ahorita el mundo no nos conoce, pero un día nos va a conocer, porque seremos revelados, ¿sí? Como los hijos de Dios, y cuando eso suceda, es que la creación también va a ser libertada, nos dice aquí, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero mientras eso no ocurra, pues va a seguir tratando y tratando, como vimos la vez pasada con la primavera, que en el tiempo de primavera la creación quiere regenerarse una y otra vez, cada año lo hace, pero no puede. Pero cuando los hijos de Dios sean revelados, sean manifestados, entonces Dios va a hacer lo posible. Amén. Así que eso es lo que básicamente vimos la vez pasada, la semana pasada. Hoy vamos a ver la segunda parte de este pasaje, donde nos habla acerca de los gemidos de los creyentes. Los versículos 23 al 25 dicen, y no solo ella, refiriéndose a la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así que no solamente la creación gime por su liberación de las consecuencias destructivas del pecado, sino que también nosotros mismos está refiriéndose a los creyentes, también gemimos. La redención de los creyentes ocupa el centro de la regeneración cósmica definitiva que Dios quiere obrar, porque los creyentes, como hijos propios de Dios, redimidos y adoptados en su familia, son los herederos de su reino glorioso, eterno y justo. Así que todo creyente verdadero agoniza en ocasiones al verse abrumado por las manifestaciones y consecuencias terribles del pecado en nuestra propia vida o en la vida de los demás y aún hasta en el mundo natural, debido a que, como dice Pablo aquí,
tenemos las primicias del Espíritu, ¿sí? Debido a eso es que podemos saber de estas cosas, de lo que verdaderamente está aconteciendo en el mundo, ¿sí? Porque contamos con esa sensibilidad espiritual que nos hace percibir la crueldad o la cruenta realidad de la corrupción del pecado en nuestra vida y alrededor de nosotros, puesto que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros, su obra en nosotros y a través de nosotros. Eso es lo que se llama o lo que conocemos como un tipo de primicias espirituales. Estos primicias quiere decir primeros, o sea, estos primeros frutos del Espíritu constituyen un anticipo que nos permite saborear la gloria que nos aguarda en el cielo. Cuando nuestro cuerpo corruptible y mortal se ha cambiado por completo por cuerpos incorruptibles e inmortales, aunque todo el tiempo que permanezcamos aún dentro de este cuerpo actual, no vamos a ser completamente libres del poder del pecado, pero aún así el Señor nos ha dado la victoria completa sobre el dominio y la esclavitud del pecado. Cuando experimentamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos permite abandonar la iniquidad y adorar, servir, obedecer y amar a Dios en verdad, eso es un adelanto de la renovación futura, completa y perfeccionada, que Él obrará en nosotros una vez que resucitemos, que nuestros cuerpos resuciten. Así que cada creyente auténtico está habitado por el Espíritu Santo, como nos dice Romanos 8:9. Todo creyente verdadero tiene el Espíritu de Dios, y si no lo tiene es porque no es de Cristo, ¿sí? Así que todo creyente genuino manifestará en cierta medida también el fruto del Espíritu, como nos dice Pablo allá en Gálatas 5:22. Todo creyente va a manifestar, ¿sí? En diferente medida el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es ese fruto del Espíritu? Pues conocemos que es el amor hasta cierta medida, ¿sí? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿sí? Eso es característico de todo creyente en cierta medida, ¿sí? Pero todo el que es creyente manifiesta ese fruto o esos frutos. Cada vez que vemos a Dios obrando su justicia en y a través de nosotros, anhelamos con mayor empeño ser liberados del pecado y la debilidad espiritual que todavía están presentes en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Y a causa de la sensibilidad del pecado que Dios nos ha dado, nos dice Pablo, nosotros también gemimos dentro de nosotros por la terrible maldición del pecado que aún se sigue manifestando por medio de nuestra condición humana, ¿sí? Lo que queda de nuestra condición humana. David reconoció esto allá en el Salmo 38:4, diciendo, mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Señor, delante de ti están todos mis deseos, Salmo 9:10, todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado,
me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. ¿Sí? Pablo también gemía por los restos de su humanidad que se aferraban a él como una prenda podrida de la cual no podía quitarse. Y esa realidad le daba una gran frustración y una congoja espiritual, como lo manifiesta en Romanos 7:24, diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en otra epístola, él le recuerda a los creyentes que esa también es la miseria de su condición espiritual. Segunda de Corintios 5:4 dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así que mientras sigamos en este cuerpo, en este tabernáculo temporal, nunca escaparemos por completo de la corrupción del pecado en nuestra vida. Así que esa verdad hace que los cristianos sufran tiempos de profundo agotamiento por la pecaminosidad tan debilitante que se aferra todavía a nuestros cuerpos mortales. Por lo tanto, nosotros como creyentes nos encontramos esperando, ¿sí? Nos dice Pablo aquí, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El Nuevo Testamento nos habla de los creyentes como los que ya son los hijos adoptivos de Dios, pero también nos dice, pero cuya adopción aguarda todavía su consumación definitiva, ¿sí? Así como la salvación no es salvación si no es completa, la adopción tampoco puede ser divina si no es perfecta. Un hijo de Dios nunca tiene por qué temer que llegue a ser expulsado de la familia de Dios o que nunca entre al lugar celestial, a su hogar celestial. Porque las Escrituras claramente nos enseñan que la salvación del creyente está asegurada por Dios, no solamente por Dios, sino también por el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Haciendo referencia primeramente al Padre en cuanto a la salvación que está asegurada, Pablo aseguró a los corintios, allá en 2 Corintios 1:21, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ¿quién es? Dice ahí, es Dios, el cual también nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que el Padre no solamente otorga salvación a quienes confían en su Hijo, sino que también sella su salvación y les concede que el Espíritu Santo more en ellos como un fiador inconmovible. Pedro nos habla de eso en 1 Pedro 1:3-5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí? Así que la Escritura nos habla de una salvación que ya tenemos y que todavía está reservada, que todavía es futura porque no ha sido completada, no ha sido consumada completamente, ¿sí? Pero
que ya está asegurada. Aunque la fe que persevera es indispensable para la salvación, Pedro hizo énfasis en que por iniciativa y poder propios de Dios el Padre, Él nos hizo renacer, dice, y en ese mismo poder nos sustenta hasta que alcancemos la herencia que recibiremos con nuestro nuevo nacimiento, una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es una herencia que Dios mismo se ha encargado de que permanezca, ¿sí? Permanezca, ¿dónde? Reservada en los cielos, ¿sí? Para cada creyente, el cual es guardado y preservado por Dios mismo para poder recibir esa bendición, ¿sí? Cualquier persona que pertenece a Dios, le pertenece para siempre. Amén. Y con el fin de hacer énfasis en la seguridad absoluta de los que confían en Jesucristo, también el escritor de Hebreos dijo, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Así que tenemos nuestra salvación asegurada por parte del Padre, pero también por el Hijo. Jesucristo también asegura la salvación del creyente. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Pablo aseguró a la iglesia de Corinto, la cual tenía, pues, y estamos viendo, una gran cantidad de creyentes inmaduros y desobedientes, pero aún así les dijo, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En otras palabras, su relación con Cristo no solamente había sido confirmada cuando fueron justificados, sino que permanecía confirmada por el Señor mismo hasta que tuviera lugar la glorificación de ellos en su regreso. Más adelante en esa misma epístola, o en la epístola de Tesalonicenses, Pablo dijo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así que la obra continua de Jesucristo en la intercesión y mediación de Cristo en el cielo asegura de manera inalterable nuestra recompensa celestial. Y hablando del Espíritu, también el Espíritu asegura nuestra salvación. Dios el Espíritu también asegura la salvación del creyente por una obra a la cual las Escrituras hacen referencia algunas veces como el sello del Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué el sello? Bueno, en tiempos antiguos el sello o la huella era una marca de autenticidad o para ratificar una transacción completada. Hoy sería una firma, ¿no? El sello de un monarca o de otra persona distinguida representaba su autoridad y poder. Por ejemplo, cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, el rey Darío ordenó que se colocara una piedra sobre la entrada, nos dice allá en Daniel 6:17, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes,
para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Sí? Se usaba el anillo, el sello, como se usa ahora una firma, ¿verdad? En un sentido espiritual y aún infinitamente más importante y significativo, el Espíritu Santo también sella la salvación del creyente para que nadie la pueda cambiar, la cual nunca puede ser alterada conforme a la promesa y a la protección de Dios. Pablo le aseguró a los corintios, allá en 2 de Corintios 1:21, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y con palabras similares, él aseguró a los efesios que en él, o sea, en Cristo, allá en Efesios 1:13, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. En otras palabras, en la versión de Dios habla hoy, dice: y también vosotros, cuando oíste el mensaje de la verdad, la buena noticia de vuestra salvación, y creíste en Cristo, fuisteis unidos a Él y sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que Él había prometido. ¿Sí? Así que las ideas de salvación parcial o salvación temporal son completamente ajenas a la enseñanza de las Escrituras. Y no solamente eso, sino que son completamente, ¿qué? Contradictorias. Dios no nos salva temporalmente, ni parcialmente. Nos salva completamente y por la eternidad. Amén. Ningún creyente verdadero tiene por qué temer una posible pérdida de su salvación, porque en el momento de la conversión su alma es redimida, purificada, asegurada eternamente dentro de la familia y el reino de Dios. Como creyentes no deberíamos preocuparnos por perder la salvación, ¿verdad? Así que debemos quitar eso de nuestras mentes. Más bien debemos preocuparnos por el pecado que aún existe en nuestras vidas, pero no por la razón de que por algún motivo pudiésemos perder esa salvación y quedar fuera de la gracia de Dios. Amén. Y esto no es porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. Y por medio del poder de Dios eso es imposible que pueda suceder. Pero hasta que seamos glorificados y completamente liberados del pecado a través de la redención de nuestro cuerpo, vamos a seguir teniendo cuerpos no redimidos que hacen muy posible que el pecado nos haga daño y que entristezcamos a nuestro Señor. ¿Sí? Eso sí es posible y esto es lo que sucede. Ahora, de la forma como se emplea el término con frecuencia en el Nuevo Testamento, la palabra cuerpo no solamente se limita al cuerpo físico de la persona, sino que se relaciona también con todos los aspectos de la condición humana no redimida, en particular con la susceptibilidad que el cuerpo sigue teniendo o la debilidad que sigue teniendo hacia el pecado. El cuerpo, o sea, la humanidad mortal de un creyente, es lo único que falta por ser redimido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre interior ya es completo, ya es una nueva criatura, un copartícipe en la naturaleza de Dios
en quien mora el Espíritu de Dios. Pablo nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son, ¿qué? Hechas nuevas. Pedro también nos asegura eso en 2 de Pedro 1:3 y 4 dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que, debido a que los creyentes ya somos nuevas criaturas que poseemos la naturaleza divina, nuestras almas son completamente aptas o están aptas para entrar al reino de Dios. Lo único que nos detiene es el cuerpo, o lo único que nos impide todavía es el cuerpo, ¿sí? Esta carne que aún no ha sido redimida. Así que el creyente ama a Dios, aborrece el pecado y tiene anhelos de santidad y de obedecer la palabra de Dios. Pero mientras siga en la tierra, permanece atado a sus cuerpos mortales, ¿sí? O a su cuerpo mortal, el cual todavía está corrompido por el pecado y sus consecuencias. También, viéndolo de otra manera, los creyentes son como semillas santas, por así decirlo, que están encasilladas en una cáscara no santa, ¿sí? Encarcelados en una prisión de carne y sujetos a sus debilidades e imperfecciones. Nosotros, por ende, aguardamos fervientemente un acontecimiento que tiene garantía divina, pero que aún está por suceder. ¿Y cuál es esa? Pues lo que nos dice Pablo aquí, la redención de nuestro cuerpo. Pablo nos explicó en Romanos 6, 5 y 6, dice, sí, hablando de los creyentes, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, el viejo hombre con su vieja naturaleza de pecado está completamente, ¿qué? Muerto. Pero el cuerpo corruptible, en el cual vivió por mucho tiempo, o en el cual vivimos todavía, sigue en pie. Por esa razón Pablo da esta amonestación a los creyentes unos cuantos versículos más adelante en ese capítulo 6, dice 12 y 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sí? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Porque el hombre interior ya ha sido regenerado, pero dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, refiriéndose al cuerpo, ¿sí? A la cáscara externa. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sí? Todavía podemos presentar todavía nuestros miembros pueden pecar, ¿verdad? Pero no lo hagamos, dice Pablo. Mejor presentémoslo como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque todavía estamos en la capacidad de pecar. Por esa razón deberíamos estar continuamente en guardia para resistir y vencer el pecado en el poder del Espíritu, ¿verdad? Pablo también nos ha explicado en el capítulo 7 de esta carta que en el
versículos 14, 15 y 16 al 18, dice que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hablando del cuerpo externo, ¿verdad? Y 14 y 15 dice, eso dijo en el 14 y 15, 16 y 18 dice, y si lo que quiero esto hago, entonces dice Pablo, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Sí? Y yo sé que en mí, esto es, ¿sí? Para que no haya confusión, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿sí? No en el hombre interno, sino en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está, porque el querer el bien está en mí, o sea, haciendo referencia al hombre interno, al ser interno, pero no el hacerlo, ¿sí? O sea, el hombre interior, el ser interior quiere hacer lo bueno, pero muchas veces el cuerpo externo lo impide, ¿sí? Así que eso debe de alentarnos, ¿sí? Que cuando caemos en el pecado ocasional, que ese pecado no se origina en el ser interior, ¿sí? En nuestra naturaleza interior, la naturaleza nueva y santa, sino en el cuerpo exterior que aún no ha sido redimido. Porque cuando pecamos, lo hacemos a causa de los deseos e instigaciones de la carne, o sea, del cuerpo. O sea, la condición humana que todavía tenemos, que todavía está aferrada a nosotros y que no nos podemos deshacer de ella hasta que muramos o hasta que Cristo venga. ¿Sí? Y para cerrar con broche de oro, ese conjunto de verdades, el apóstol Pablo dijo en el versículo 25 de ese capítulo 7, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, ¿sí? Con la mente, con el ser interno, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? O sea, cuando pecamos, el que peca es el cuerpo exterior, no el ser interior. Así que nuestra alma está completamente redimida y es apta para el cielo, como mencioné anteriormente, pero este vestido carnal y exterior sigue siendo corruptible y aguarda la redención definitiva, como nos dice Pablo en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, cuando nos preguntamos qué clase de cuerpo vamos a tener en la resurrección, pues es difícil comprender qué clase de cuerpo vamos a tener, pero tenemos una idea por lo que nos dice la Escritura. Pablo en 1 Corintios 15:35 dice, al 41 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué? O sea que no somos nosotros los únicos que nos preguntamos eso. ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da
el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así que, examinando esta analogía que Pablo nos presenta aquí, y la primera analogía que habla de una semilla, nos dice que no tiene parecido alguno con la planta en la que se convierte cuando crece. Ustedes conocen, ¿verdad?, que una semilla, no simplemente por ver la semilla, no sabemos en qué planta se va a convertir una vez que la plantamos. Porque ni tampoco en el tamaño. Hay semillas pequeñas de las cuales puede crecer un árbol gigante. Y hay semillas más grandes de las cuales pueden hacer una planta pequeña. ¿Sí? Y hay muchas semillas diferentes. ¿Sí? Y aunque se ven igual o semejantes, no podemos asegurar que una semilla va a dar el mismo fruto que otra o la misma planta que otra. Ni siquiera una persona con mucha experiencia en semillas, si se le entregara un puño de semillas de diferentes regiones, diferentes partes, podría decir, oh, esta semilla es esto, esta semilla es esto, esta semilla es aquello. ¿Sí? Porque solamente cuando se planta la semilla y germina es que podemos decir, oh, esa semilla es esto. ¿Sí? ¿Por qué Pablo utiliza esa analogía? Bueno, porque, lo que quiere decir es que hasta que no ocurra la resurrección, vamos a saber cómo va a ser nuestro cuerpo. Así como no sabemos cómo va a ser la planta de una semilla, ¿sí? Hasta que no germina. Así que ese mismo principio aplica a la relación de nuestro cuerpo natural y espiritual. Nos resulta imposible determinar cuál será el aspecto de nuestro cuerpo espiritual futuro, fijándonos en las características que tenemos en nuestro cuerpo presente. ¿Sí? Observamos la semilla y decimos, oh, ¿esta semilla qué será? Si observamos las características de esa semilla, si no la conocemos, no sabemos cómo va a ser. De la misma manera, nosotros vemos las características que tenemos, pero no sabemos si así va a ser nuestro cuerpo celestial. O sea que tenemos que esperar hasta verlo. Y también Pablo en este pasaje, ¿verdad?, nos señala que el hecho obvio de que las criaturas animales presentan grandes diferencias en su apariencia y naturaleza, y que sin excepción alguna, cada especie produce únicamente individuos semejantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el código genético de todas las especies vivas es distinto, es único y es irrepetible. Ninguna cantidad de intentos para implementar cruces o mutaciones o cambios de dieta pueden hacer que un pez se convierta en ave, o un caballo se convierta en un perro, o un animal se convierta en otro. ¿Sí? Todas mantienen el mismo género. ¿Sí? Y también, en el pasaje que leímos, existe una gran variedad en los cuerpos celestes, y es una variedad muchísimo mayor que la conocida por la gente que vivió en el tiempo de Pablo. Y parece que el apóstol se propone hacer
con su mención de los animales y los cuerpos celestes, lo que él está intentando de hacer es llamar la atención frente a la vasta magnitud y diversidad de la creación de Dios y la incapacidad del hombre para tan siquiera acercarse un poco a comprenderla. ¿Sí? Así que el cuerpo que vamos a tener, ahorita con nuestra mente finita nos podemos imaginar algo, pero es imposible que podamos captar todo lo que eso va a ser. ¿Sí? La Biblia nos da pocos detalles de la naturaleza del cuerpo resucitado, pero Pablo nos dice allá en 1 Corintios 15:42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Sí, es lo poco que podemos saber de cómo va a ser nuestro cuerpo espiritual. Ahora, también podemos ver que nuestros cuerpos serán semejantes al de Cristo cuando resucitó. Nos dice Romanos 6:5, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y nos sigue diciendo en Filipenses 3:21 que transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que aquí también nos dice que nuestro cuerpo espiritual va a ser semejante al de Cristo resucitado. Sabemos que Cristo cuando resucitó podía ser tocado, podía comer y podía traspasar las paredes. Y si nos ponemos a pensar en eso, decimos, bueno, ¿cómo? Y luego la comida pudo atravesar la pared, ¿o cómo está eso? O sea, no era un fantasma, no era un espíritu, era su cuerpo, porque podía ser tocado. Y comió con ellos, pero a la misma vez pues entró cuando todas las puertas estaban cerradas. ¿Cómo lo hizo? Atravesando la pared. Y si nuestro cuerpo va a ser semejante al de Él, pues imagínense. Aunque nuestro cuerpo redimido será algún día como el de Cristo, pues no sabremos cómo será exactamente hasta que nos encontremos cara a cara con el Salvador. Pero el propósito primordial de aquí de Romanos 15 y Romanos 8, perdón, 1 Corintios 15, Romanos 8, fue hacer énfasis en que nuestro cuerpo resucitado, sin importar qué forma, apariencia o capacidades vaya a tener, lo importante es que va a ser libre de pecados y va a ser lleno de justicia y va a ser inmortal. Por lo tanto, Pablo prosigue a explicar que en esperanza fuimos salvos. ¿Sí? La esperanza no se puede separar de la salvación. Nuestra salvación fue planeada por Dios desde la eternidad. Fue otorgada en el presente y se caracteriza ahora por la esperanza en su consumación futura. Así que la esperanza de un creyente no se basa en una probabilidad o un antojo, sino en la integridad de las promesas del Señor. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Nuestra esperanza incluye la posibilidad de que la posibilidad de que perdamos nuestra salvación, sino que consiste en la garantía
de nuestro Señor mismo, de que no podemos perderla y no la vamos a perder. Amén. Y ya para terminar porque no vamos a alcanzar a terminar esto. Hebreos 6:17 dice, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, dice todo lo que hizo Dios, ¿verdad? Para asegurarnos de que la salvación es segura. Dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de vosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Dios fue a otros extremos para asegurar y asegurarnos de que la salvación es segura. Y esto es porque estamos hablando de la esperanza futura, ¿sí? O sea, lo que Dios prometió se va a hacer, porque Dios no da una salvación parcial ni una salvación temporal. Lo que Él da es una salvación eterna, ¿sí? Y por eso no vamos a alcanzar a terminar. Y porque sabemos eso es que aún el creyente gime por la condición en la que nos encontramos ahorita, ¿sí? Porque guardamos esa esperanza de que un día vamos a ser completamente libres de pecado, ¿sí? Así como la creación ahorita gime por las consecuencias del pecado, pero cuando sea liberada o libertada, entonces va a hacer lo que realmente fue creada para hacer. Aunque ahorita no lo puede hacer, pero va a ser liberada. Y es por eso que gime. Y nosotros también gemimos o lloramos en esa esperanza maravillosa de ese día cuando la salvación va a ser consumida completamente. Amén. Ahí nos vamos a detener. Hoy, siendo el primer domingo de este mes, también vamos a participar de la Cena del Señor, para lo cual los invito a que vayamos a la carta de los Corintios, primera de Corintios 11. Y leamos esa porción donde el apóstol Pablo recibió la ordenanza de la Cena del Señor. Como sabemos y hemos hablado cada vez que tomamos la Cena del Señor, el Señor Jesucristo dejó dos ordenanzas para su iglesia. Una es la Cena del Señor y la otra el bautismo. Me imagino, ¿verdad?, que así como le dio fiestas, rituales y ceremonias al pueblo de Israel, que en cierta forma eran profecías de lo que iba Jesús a hacer en el futuro, así nos ha dejado el Señor estas ordenanzas para que recordemos cómo fue que Él nos salvó, y también para que instruyamos a otros, les demos las buenas nuevas de salvación a otras, de cómo también ellos pueden ser salvados, ¿sí? Y de forma ilustrativa. Pero cuando leemos el pasaje aquí de lo que el apóstol Pablo, la revelación que él recibió directamente del Señor en cuanto a la Cena del Señor, dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre,
Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así que ahí tenemos las instrucciones de la cena del Señor que el propio Jesucristo le dio a Pablo. Ahora, Jesús también cambió la cena pascual en la cena del Señor, en su última cena. Y lo hizo exactamente como lo hacían en la cena pascual, pero ahora la cambió. Ahora ya no era un recordatorio de cómo Dios había sacado al pueblo judío de Egipto, sino que ahora era un recuerdo, y es un recuerdo para nosotros de cómo Él nos sacó de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Y ahora ya no anunciamos cómo Dios libertó a los judíos de Egipto, sino ahora nuestro anuncio es cómo Dios nos ha libertado del pecado para una vida eterna en Él. ¿Sí? Así es de que ahora lo recordamos su muerte, porque fue por causa de su muerte que nuestros pecados fueron ¿qué? Redimidos, fueron perdonados. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Así que el pecado tenía que pagarse ¿con qué? Con muerte. Y Jesucristo murió en nuestro lugar para que nosotros no muramos. Amén. Así que el pan, como decimos siempre, y Jesús dijo, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¿Sí? El pan representa precisamente el cuerpo de Cristo. También representa su encarnación. Jesús no nació, Jesús vino a este mundo. Él ya existía, Él ya había creado todas las cosas. Por Él fueron creadas y por Él subsisten. ¿Sí? Pero Él tenía que entrar a este mundo al que Él había creado de la manera que entramos todos nosotros. ¿Cómo entramos a este mundo? Por medio de una mujer. ¿Sí? Así que Él utilizó el mismo camino, pero Él ya existía, Él ya era y es Dios. Así que para poder ser hijos de Dios necesitamos reconocer, necesitamos aceptar, necesitamos creer que Jesucristo es Dios. No puede haber un creyente que no crea tal verdad. ¿Sí? Si hay alguien que no cree eso, no puede ser hijo de Dios. ¿Amén? Así que cuando comemos el pan estamos ¿cómo se dice? Ratificando que creemos que Jesucristo es Dios, y por eso comemos el pan, ratificando esa verdad. El fruto de la vid representa su muerte en la cruz, por el cual nuestros pecados fueron perdonados. ¿Sí? Y no hay ningún otro medio, no hay ningún medio por el cual el hombre pueda ser salvado. No es por obras, no es por guardar la ley, ¿sí? No es por nada que el hombre pueda hacer.
Recuerden, esta mañana hablamos que la salvación es por misericordia. La misericordia de Dios. La misericordia no se le da a alguien que no es culpable, ¿sí? Se le da a alguien que es culpable. Una persona que no es culpable no puede recibir misericordia porque ¿por qué habría de recibir misericordia si no es culpable? El único culpable es, el único que es culpable es el único que puede recibir ¿qué? Misericordia. También es por gracia, porque la gracia es un don que no se merece, un don no merecido. Y el único que necesita ese regalo es aquel que no lo merece. Si hay alguien que merezca ese regalo, entonces ya no es por gracia, es porque se lo ganó. Así que el único que recibe ese regalo es el que no se lo merece. Imagínense, nosotros no nos merecíamos ese regalo, no merecíamos que Jesucristo viniese y muriese en la cruz, pero Él lo hizo. Amén. Y por eso no hay ningún medio que nosotros como seres humanos podamos hacer o dejar de hacer para obtener la salvación. Él, la salvación es de Jehová, dice la Escritura. Él la llevó a cabo, Él la hizo, ¿sí? La hizo posible para nosotros. Así que cuando tomamos la copa de vino, estamos ratificando que creemos que el único medio de salvación, la única manera que nuestros pecados fueron perdonados fue por la muerte de Jesús en la cruz. Y al tomar la copa de vino, ratificamos eso. Amén. Ahora, para tomar la cena del Señor, pues también hay que haber hecho profesión de eso, ¿sí? Solamente el Hijo de Dios, el que ha creído esas dos verdades, pues puede tomar la cena del Señor. Amén. También nos habla aquí de tomar la cena indignamente. La cena se puede tomar indignamente cuando se hace sin saber qué está haciendo la persona o que no le está dando el sentido de importancia que tiene, ¿sí? Que lo está haciendo pues ahí nomás, sin saber qué está haciendo, ¿sí? Por eso tenemos que saber qué es lo que hay detrás de la cena del Señor, qué es el significado, ¿sí? Y también nos ordena aquí, nos dice, ¿verdad?, que debemos confesar nuestros pecados. Confesar, ¿sí? Examinarnos a nosotros mismos para confesar nuestros pecados. Nuestros pecados ya fueron perdonados, los pasados, los presentes y los futuros, ¿sí? Todos los pecados fueron pagados por Cristo Jesús en la cruz, aún los que todavía no cometemos o aún los que estamos cometiendo todavía, ¿sí? Así que ya no necesitamos pedir perdón por nuestros pecados, porque ya todos fueron perdonados. ¿Pero qué necesitamos hacer ahora? Confesarlos, ¿sí? Confesarlos. Dios sabe que los hacemos, pero nosotros necesitamos ¿qué? Confesarlos. Amén. Así que cuando tomamos la cena del Señor es un recordatorio de cómo el Señor nos salvó. Y para los que no han sido salvos es una manera de ilustrarles cómo pueden ser salvos, ¿sí? Que necesitan creer que Jesucristo es Dios, necesitan creer que la muerte de Jesús en la cruz fue lo que hace posible que nuestros pecados sean perdonados, ¿sí? Y claro, también tenemos que hablar de la resurrección, porque la resurrección prueba que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue aceptado ¿por quién? Por el Padre. Y realmente Jesucristo no murió por nosotros, ¿sabían? Jesucristo realmente murió por el Padre o para el Padre, ¿sí? Así es de que nosotros somos
el efecto secundario de eso, ¿sí? Nuestra salvación viene como el efecto secundario de la muerte de Jesús, de que Jesús murió por el Padre, ¿sí? Así es de que la resurrección prueba que el sacrificio de Jesús fue aceptado por el Padre porque Jesús no tenía pecado, ¿sí? La muerte solamente retiene el pecado o al pecador. Por esa razón, la muerte no podía retener encarcelado a Jesús porque no tenía pecado, tenía que soltarlo. Es como si nos encarcelaran, si la justicia hoy nos encarcelara, pues lo puede hacer, nos puede arrestar y meter en la cárcel, pero tiene que comprobar si somos inocentes o culpables. Y cuando somos hallados inocentes, pues la justicia no nos puede retener encarcelados, ¿sí? Así que por esa razón la muerte no podía mantener a Jesús encarcelado porque no tenía pecado, ¿sí? Y eso demuestra que el sacrificio era puro, fue puro, amén. Y esos eran los requisitos para hacer ¿qué? Para que pudiésemos ser salvados, amén. ¿Y todo lo hizo quién? Jesucristo. Por eso es que es un regalo, ¿sí? No es algo que nosotros nos ganamos, no es algo que nosotros hacemos para obtenerlo, sino es algo que Dios lo hizo por nosotros. Y hablando de lo que estábamos hablando anteriormente en Romanos, por eso es que no podemos perder algo que ni siquiera podemos obtener. ¿Sí? No podemos perder algo que se nos ha dado. No podemos perder algo que no nos hemos ganado. ¿Sí? Por eso la salvación es ¿qué? Para siempre. ¿Amén? Bueno, pues así vamos a orar por los elementos y a pasar a tomar la cena del Señor en esta tarde, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das en este día de